Listo, muchas gracias. Buenas noches a todos, espero estén súper bien. El día de hoy vamos a realizar una intervención sobre una visión de nuestro comité ESCORA y una charla sobre interrupción voluntaria del embarazo. Estas charlas vienen gracias a la Semana de la Salud a CESANMED y se está conmemorando por medio de la Feria de Comités, por lo cual hoy tenemos el día correspondiente a ESCORA. Mi nombre es Valentina Marín Henao, soy estudiante de medicina de séptimo semestre de la Universidad San Martín, Bogotá. Actualmente soy presidente y oficial local de Escora de la CESARMED. Entonces, a continuación voy a proyectarles para hablar sobre el comité. ¿Me confirman cuando vean la pantalla, por favor? Ya vaya. Listo. Quiero que sepan que tienen un espacio tranquilo y seguro en donde puedan expresar sus ideas. Entonces, si quieren saber algo, si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono y hacerla, tanto a mí como a la ponente. Listo, muchas gracias. Listo, entonces vamos a empezar a hablar sobre Escora desde ASEMCOL. Para empezar, vamos a hablar sobre las siglas, los objetivos, los pilares y algunos ejemplos de actividades que hacemos a nivel nacional y por lo tanto, pues algunas actividades por las cuales los locales se pueden basar. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre qué es SCORA. Entonces, en español, según ASEMCOL, hay que tener en cuenta que es el Comité Permanente de Salud Sexual y Reproductiva, incluyendo pues, VIH y SIDA. Y según la FMCA, en inglés, es Standing Committee on Sexual and Reproductive Health, including HIV/AIDS. Algunos de los objetivos de SCORA son concientizar sobre temas relacionados con el VIH y SIDA y la salud sexual y reproductiva. Además, disminuir el estigma y la discriminación contra las personas que viven con VIH y SIDA, crear conciencia y aumentar el conocimiento sobre hechos e investigaciones científicas, acuerdos globales y documentos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Además, busca promover la sexualidad positiva y la vida sexual saludable, abogar por políticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva y representar a los estudiantes de medicina de Colombia. Colaborar y facilitar acciones conjuntas relacionadas con la educación médica, la salud pública y los derechos humanos. Y además, proporcionar herramientas para el desarrollo de capacidades para futuros profesionales de la salud en términos de salud y derechos sexuales y reproductivos. Estos son los pilares de SCORA. ¿Qué significa que sean los pilares de SCORA? Que es la temática donde SCORA basa todas sus actividades. Son 5. Tenemos salud sexual comprensiva, violencia basada en el género, sexualidad e identidad de género, salud materna y acceso al aborto seguro y también VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Dentro del comité tenemos un capítulo que es el capítulo Colombia Medical Student First Choice, que la lideresa es quien nos va a acompañar en la siguiente charla. Es una organización como tal que se basa en Estados Unidos y que actualmente tiene 20 capítulos, que quiere decir que hay 20 países en el mundo que tienen Medical Student First Choice. Adicionalmente, esto trabaja como tal por el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y principalmente con un enfoque en interrupción voluntaria del embarazo. El capítulo de Medical Student First Choice en Colombia tiene sus propios objetivos, aparte de los objetivos que tenemos en escuela. Los objetivos son apoyar la abogacía y programación de actividades de los estudiantes de medicina, mejorar el currículo en términos de salud reproductiva, aumentar las oportunidades de entrenamiento en servicios de aborto, promover la importancia del trabajo de Medical Student First Choice globalmente. Estas son algunas de las actividades de SCORA que, como les mencioné al principio, son a nivel nacional, ¿sí? Y pues muchas de estas se pueden replicar a nivel local con los pilares, obviamente, de SCORA. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre el SCORA Meeting, que es un evento de orden nacional que busca formar a los nuevos SCORA Angels, que son los miembros de este comité, en temáticas de los 5 pilares que les mencioné al principio. Y esta actividad, este evento, se busca hacer mínimo una vez por gestión, es decir, una vez al año. Los retrainings son
un evento que se realiza que tiene mínimo 3 días de entrenamientos regionales enfocados también con los 5 pilares del comité. Estos no tienen como una fecha fija como el anterior, que es una vez al año, sino que estos se pueden hacer cada vez que, que una asociación local esté dispuesta y lo quiera hacer pues con toda la actitud. Y Escora Action son talleres colombianos sobre el acceso al aborto seguro y derechos sexuales y reproductivos. Y esto se relaciona, pues, la primera vez se hizo más o menos en el 2006. Estos entrenamientos están apoyados con IPAS, que tienen un enfoque como tal en interrupción voluntaria del embarazo, derechos sexuales y reproductivos. Los Escora Exchange son los intercambios. Sin embargo, esto hasta este año se quiere como retomar este proyecto, pues por medio de nuestro nacional. Entonces, como les venía diciendo, es un programa de intercambios que se hace unilateral y es de 3 a 4 semanas la duración para estudiantes de medicina, enfocados obviamente en los pilares de ESCORA, sexualidad, salud materna, salud y derechos reproductivos y otras temáticas. Estos dan como tal la oportunidad a los estudiantes de ASEMCOL conocer cómo es el sistema de salud en otros países y a la vez pues ver e identificar cómo manejan todo el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Para finalizar, traemos esta frase que es: cualquiera que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, asumo que no hay preguntas. Listo. Gracias, André. Entonces, para continuar, invito a David Salamanca Becerra, estudiante de 8º semestre de Medicina, lideresa de Medical Student for Choice, capítulo Colombia, facilitadora IPAS para SEMCOL, quien nos hablará sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola a todas y todos, buenas noches. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, todo se escucha bien. Bueno, déjame un momento, preparo para presentar y Vale, me confirma si se ve en pantalla, por favor. Sí, se ve el Meet. Bueno, ahí ven ya mi pantalla, ¿sí? Sí.
Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá, por su participación. Muchas gracias a Vale y a Susanet por la invitación. Mi nombre es David Salamanca y hoy les voy a hacer una breve introducción a lo que es interrupción voluntaria del embarazo y un poco de que hablemos sobre qué tiene que ver con la Semana de la Salud. Entonces, pues bueno. Acá tenemos el contenido para la charla de hoy, entonces vamos a hablar sobre un par de puntos importantes sobre el acceso al aborto en América Latina, datos de embarazo no deseado en Colombia, ahondar sobre el marco legal acá en Colombia, objeción de conciencia, algunas cosas sobre procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo y como último punto, pues, cuál es la meta. Entonces, con respecto al acceso a los servicios de aborto en América Latina, pues tenemos diferentes puntos de vista alrededor de todo el territorio. Tenemos una prohibición total en países como son Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Haití, Jamaica y Surinam. Causal vida es esta causal que solamente es permitido el aborto en cuestiones de riesgo de muerte de la madre, y esta causal está solamente en países como Guatemala, Panamá, Paraguay y Venezuela, lo que quiere decir que solamente si la madre está en riesgo de perder su vida puede acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Bajo ninguna otra causal estaría permitido. Hay países que manejan diversidad de causales, como lo pueden ser Ecuador, Perú, Colombia, Chile, México, pero vamos a hablar, no, en México es dependiendo de ciertos estados, entonces no es todo México. Y Bolivia. Y hay otros países que manejan plazos como lo son Cuba, Guayana, Uruguay y Argentina. Por ejemplo, Cuba maneja la despenalización total hasta la semana 10 bajo ninguna causal. Las mujeres se pueden dirigir a los centros de servicios de salud a acceder a su aborto hasta antes de la semana 10. Y Argentina hasta hace poco, el año pasado, generó el año pasado, no creo que fue este año, perdón, la despenalización también total hasta la semana 14, hay libertad de aborto en Argentina. Y pues en descriminalización no vamos a tener ningún país con libertad de aborto en cuestión de tiempo o en cuestión de causas. Algunos datos sobre el embarazo no deseado en Colombia, pues para el 2008, según la encuesta nacional de salud, el 67% de los embarazos no fueron planeados, aun cuando la mayoría de las mujeres en Colombia reportan estar accediendo a uso de anticonceptivos modernos. Como resultado, para el 2008 se estimaron aproximadamente 400.400 abortos en el país, de los cuales solamente el 1% fueron legales, a pesar de los avances jurídicos y de servicios que se han venido desarrollando. Tenemos que, a pesar de estos avances jurídicos y en servicios, solamente solamente no, dos tercios de las instituciones que están aptas para brindar un servicio de aborto desde áreas de primer nivel hasta servicios más complejos, no brindan este servicio. Se lo podemos atribuir a varias causas, pero la primera es que no hay una clara educación sobre las responsabilidades de los profesionales y de las instituciones sobre el acceso al aborto, porque de hecho el Ministerio de Salud tiene un protocolo bastante claro sobre las garantías que se le deben dar a las mujeres y todas las indicaciones de este proceso, solamente que no hay una familiarización con esto. Adicional a eso, pues otro tema que es la objeción de conciencia, pero del cual vamos a hablar más adelante. 33% de las mujeres en general y 53% de las mujeres rurales que acceden a un aborto clandestino o inseguro tienen complicaciones que necesitan atención médica. Y solamente una de 5 mujeres con complicaciones, una de 5 mujeres con complicaciones no recibe el tratamiento necesario. ¿Por qué? Porque si bien en las ciudades es casi imposible acceder a un aborto de manera regular, sin ningún tipo de trabas, pues imaginemos ahora en la ruralidad o en las periferias,
donde o bien puede no haber ningún servicio, ningún centro asistencial, eh, o simplemente no saben que pueden acceder a este servicio. ¿Por qué? Pues por creencias culturales, religiosas y de diferentes tipos. Eh, Ahora vamos a hablar del marco legal en Colombia. Entonces, pues bueno, nosotros sabemos que el aborto es la interrupción del embarazo que ya se puede dar de manera espontánea o inducida, pero que para cuestiones de hablar de aborto a nivel social y a nivel general el aborto pues es un derecho humano, es un derecho de las mujeres y de las personas con capacidad para gestar de decidir el número de hijos que desean tener o si, eventual, o si efectivamente no desean en ningún momento de su vida tener hijos o hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta el 2006 el aborto en Colombia estaba penalizado, o sea, se determina como un crimen en el Código Penal, lo que hace que pues, las mujeres sean judicializadas por acceder o hasta o hizo que las mujeres fueran judicializadas por acceder a un servicio de manera clandestina o por tener hasta abortos espontáneos. Desde el 2006 se determinó la sentencia C355 eh, que despenaliza el aborto bajo tres causales. Despenaliza quiere decir que las mujeres no deberían ir a la cárcel o no deberían ser judicializadas bajo tres condiciones específicas. Entonces, la primera es el riesgo para la vida y la salud de la mujer o el cuerpo con capacidad de gestar. Para poder acceder a esta causal es la causal salud, hay que llevar una certificación médica de la existencia de riesgo de la vida o de la alteración de la salud. Y en este caso, la persona gestante es la que determina los riesgos que está dispuesta a aceptar bajo esta decisión. Adicional a eso, esta causal es la más abierta y de la que más podemos empezar a sacarle provecho porque hace referencia a todo el componente de la salud, que sabemos que no solo significa ausencia de enfermedad, sino un equilibrio en todas las esferas de la vida, en la salud física y psicológica principalmente. Bajo esta causal se puede alegar en la interrupción con el proyecto de vida, lo que quiere decir que si yo creo que este embarazo va a parar todos mis planes y va a ponerme en una situación inestable, pues yo puedo acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo de inconveniente. La segunda causa hace referencia a la malformación del feto que es incompatible con la vida. Para poder hacer efectiva esta causal se necesita una certificación médica de la incompatibilidad del feto bajo cualquiera de las enfermedades que se aleguen dentro de los exámenes. Esta certificación no tiene que ser de una persona especialista, solamente pues tiene que llevar como el diagnóstico que se le dio en el médico. En, con respecto a las malformaciones, no hablamos de ningún tipo de discapacidad, sino, como bien dice la palabra, incompatible con la vida, lo que quiere decir que si nace no va a poder sobrevivir. Para esto, porque lo aclaro, porque a raíz de esta causal se han generado múltiples estigmatizaciones o desinformación con respecto a, de pronto, mujeres que quisieran abortar, no sé, esto es un ejemplo pues feo, pero que sus hijos pueden tener algún tipo de síndrome de Down o otro tipo de discapacidad. Estas no están incluidas dentro de la causal y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque así evitamos la transmisión de información confiable. Y la última causal es bajo el acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Lo puse todo el título largo, ¿por qué? Porque no podemos atribuirle solamente al acceso carnal violento, sino porque situaciones como la inseminación artificial que no pueden darse, no sé, como la violencia sexual, que es más o menos cada 2 minutos una mujer está siendo atacada sexualmente, pues esto no va a pasar en el caso de la inseminación artificial, pero son casos posibles. Entonces esta causal cobija todo este tipo de posibilidades. Para poder hacer efectiva la causal, se tiene que anexar una copia de la denuncia penal. Entonces, acá vamos a hacer una aclaración. La copia de la denuncia penal puede ser o bien de la víctima o bien de algún familiar
y no se le tiene por qué exigir a la mujer o a la persona gestante bajo ningún motivo evaluación o el estudio del crimen, o si ya se ha llamado a judicialización o algún tipo de prueba extra. Nada de esto, pues porque estamos cayendo en procesos de revictimización que no son beneficiosos ni para la mujer ni para todo el proceso que debería serle garantizado. Y para menores de 14 años no se pide copia de la denuncia penal. ¿Por qué? Porque cualquier relación sexual con personas, con mujeres de niños de menores de 14 años se determina ya como delito sexual, como violación. Entonces, en este caso, no tenemos por qué pedir denuncia penal. Si las niñas son menores de edad, no necesitan ni permiso de sus padres o de sus tutores legales para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y no debería ser, y debería dirigirse de una vez a la ruta de atención integral para la infancia, porque cualquier embarazo que en niña menor de 14 años o hasta los 17 años puede indicar una violación. Y para las mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado tampoco se les pide una copia de la denuncia penal, precisamente para evitar procesos de revictimización, pues no tienen que probar que sí en realidad han sido víctimas. ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son los objetivos de la sentencia? Entonces, la sentencia antes de esto reconoció que la penalización total del aborto bajo cualquier motivo es una intromisión en el libre desarrollo de la personalidad y en la dignidad humana, lo que quiere decir que es una medida desproporcional castigar a las mujeres por querer decidir acabar con un embarazo que no desean continuar, sí, como que no es algo que no quieren hacer. Es una intromisión al libre desarrollo de la personalidad y pues de la dignidad humana. También, ¿por qué? Porque se tenía una visión, o se tiene una visión social y colectiva sobre que las mujeres son como un objeto para ay, se me fue la palabra, un objeto como para seguir poblando, como para embarazar y ya. Entonces, pues la visión de esta sentencia es que las mujeres somos independientes y autónomas con capacidad de decisión y no necesitamos ningún tipo de regulación sobre las necesidades de nuestros cuerpos, sobre lo que nosotros reconocemos como algo que queremos y necesitamos. Y en este caso, pues decidir no querer estar embarazada o terminar con el embarazo, pues es la fiel muestra de nuestra libertad, es un derecho humano. Adicional a esto, la sentencia garantiza el derecho a decidir de manera informada, en condiciones seguras y bajo ningún tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque el objetivo de las sentencias en general en todos los países, pero acá en Colombia o sea, no se va a evitar que se aborte, sino que se aborte de manera insegura, porque el principal riesgo del aborto es morir en el procedimiento para las mujeres y porque un aborto inseguro es una cuestión de desigualdades sociales, porque muchas mujeres no pueden acceder a información mínima sobre sus derechos, sobre cómo pueden planificar su vida en general. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que esta sentencia busca garantizar ese derecho a decidir, pero con todos los elementos que se necesitan para poder decidir. Si no, pues estaremos actuando como obligadas todo el tiempo. Hay un término en la sentencia y también dentro de la línea de atención del Ministerio de Salud, que se determina la objeción de conciencia. La objeción de conciencia pues, es la manifestación íntima relacionada con convicciones morales, filosóficas o religiosas de las personas. ¿Qué quiere decir? Que yo como médica o médico puedo manifestar mi incapacidad para realizar el procedimiento por mis cuestiones morales, filosóficas o religiosas. Esto aplica solamente para una persona natural que está involucrada directamente con la interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiere decir la médica o el médico que vaya a realizar el procedimiento. Ni el personal administrativo, ni el personal de cuidados complementarios como lo pueden ser enfermería o los instrumentadores o instrumentadoras quirúrgicas pueden declararse objetores de conciencia e impedir entonces la realización del procedimiento
porque esto solamente le compete al personal capacitado que va a realizarlo. No se puede presentar una objeción de conciencia de manera colectiva o institucional. Esto quiere decir que ninguna institución puede declararse objetora de conciencia y por lo tanto limitar los derechos de las mujeres, sino que puede tener objetores de conciencia dentro de su institución, pero la obligación es que si hay objetores de conciencia, estos tienen un plazo máximo de 5 días para remitir a la paciente con una información previa completa a un profesional que sí esté en capacidad de desarrollar el procedimiento. Y en caso tal de que en la institución no tenga sino solo objetores de conciencia o un objetor de conciencia, esta persona está en la obligación de cumplir el servicio de interrupción voluntaria del embarazo para la mujer, porque es lo que dice la ley, es por lo que necesita la mujer en ese momento y no debería estar poniendo ningún tipo de barrera para lograr eso. Para generar la presión de conciencia, pues tiene que ser de manera individual, escrita y con los fundamentos para cada caso. Esto quiere decir, pues, bajo las motivaciones que le lleven a determinarse, autodeterminarse de conciencia. Es muy importante que reflexionemos acá sobre cómo nuestras convicciones personales no pueden convertirse en las limitantes de derechos de ninguna persona, porque la sentencia en general no obliga a nadie a abortar, sino que le permite a las mujeres hacerlo de manera segura, a las mujeres que quieran y lo necesiten. ¿Esto qué quiere decir? Que como no estamos en la obligación todas las mujeres de abortar, pues no tendríamos por qué estar opinando sobre las decisiones de otras. Bueno, eso sería todo sobre objeción de conciencia. Ahora no voy a hablar sobre procedimientos quirúrgicos a profundidad y sobre procedimientos con medicamentos, pues les voy a dar como una charla, como una visión muy general. Entonces, dependiendo de la gestacional, la línea del Ministerio de Salud pues pone unas diferentes dosis y rutas. Entonces, la mifepristona es un medicamento que se usa y se recomienda por la OMS en uso o en conjunto con misoprostol o solo la mifepristona. En Colombia aún hay muy pocas IPS clínicas, en este caso por familia, que pueden de pronto tener mifepristona, pero está en proceso de verificación, o sea, como de garantizar que sí se puede usar acá en el país. Entonces acá manejamos usualmente el esquema solo con misoprostol. Aún así, pues acá está la indicación de la misoprostol para que la tengamos en cuenta. Entonces, hasta las 10 semanas en la casa se puede abortar con una dosis de misoprostol de 200 miligramos, sublingual o oral de dosis única o con misoprostol y con misoprostol vaginal o sublingual, una dosis única de 24 a 48 horas. Estos dos tienen una eficacia del 94 al 96%. Se puede hacer en casa porque no representa ningún peligro, porque solamente seguir una indicación concreta del profesional de la salud que va a guiar todo el procedimiento. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Los abortos no generan un riesgo más alto que el de un embarazo en sí, cuando están totalmente vigilados y acompañados y cuando se hace de la manera y la dosificación correcta. Cuando la paciente tiene más de 10 semanas, se envía una mifepristona de 200 miligramos vía oral dosis única o misoprostol 800 miligramos vaginal o sublingual, seguido de 400 otra vez cada 3 horas, hasta 4 dosis, iniciando a las 24 o 48 horas de la indicación. Pero cuando es de más de 10 semanas, siempre tiene que ir supervisado este procedimiento, pues el mayor riesgo de sangrados, porque se tiene que evitar cualquier otro tipo de complicaciones que en general no son muy altas, pero pues que hay que estar evaluando la situación. Y el régimen con solo misoprostol, entonces hasta las 10 semanas se puede hacer en casa con una dosis de misoprostol de 800 microgramos que puede recomendarse ya sea vaginal cada 12 horas 3 dosis o sublingual cada 3 horas por 3 dosis. La eficacia es del 85 al 90%. Y para el aborto de 10 a 12 semanas se hace la misma dosificación, pero supervisado.
Cuando es más de 12 semanas, siempre tiene que estar también supervisado, pero entonces la dosis de misoprostol va a cambiar a 400. La vía siempre pues, va a ser vaginal o sublingual, pero entonces vamos a hacer que cada 3 horas hasta que haya una expulsión o cuando se completen 5 dosis completas. Si no es exitoso, entonces se reinicia el día. Acá abajo vemos unos asteriscos, no sé si se ven bien en la pantalla, pero se los voy a leer. Entonces dice que en caso de que el embarazo sea superior a las 24 semanas de gestación, es necesario reducir la dosis de misoprostol, ya que hay una sensibilidad del útero a las prostaglandinas, y que el tiempo y dosis requerida es mayor al observado con el uso de mifepristona, con respecto a los dos asteriscos de acá. El otro lineamiento para los procedimientos es las alternativas de la interrupción voluntaria del embarazo según la edad gestacional. Entonces, pues el método quirúrgico se consiste en una evacuación uterina mecánica mediante instrumentos, mediante una diversidad de instrumentos. Entonces, hasta las 15 semanas se hace una aspiración uterina y el requerimiento pues es una anestesia local, o sea, bloqueo paracervical o sedación consciente y una profilaxis antibiótica. Para más de 15 semanas, dilatación y evacuación es el procedimiento, se tienen los mismos requerimientos que para la aspiración uterina. Esto con respecto al método quirúrgico. Y el método con medicamentos pues, consiste en la evacuación uterina mediante la acción oxitóxica de algunos medicamentos, como los que ya nombramos, misoprostol o mifepristona. Entonces, la técnica puede ser inducida por misoprostol en casa hasta los 70 días de la gestación, o sea, hasta las 15 semanas. Tiene que estar supervisado en pacientes con edades mayores y analgesia en dosis adecuadas. Y la inducción con misoprostol para más de 15 semanas también se tiene que hacer bajo supervisión con una analgesia pues, en dosis adecuadas y no requiere una evacuación quirúrgica de rutina luego de la expulsión completa. Usualmente con el aborto con medicamentos, la mujer después de las horas de acción del medicamento empieza a sentir como un cólico muy fuerte y luego hay un sangrado activo que puede ser con o sin contenido fetal. La mayoría de las mujeres están en capacidad o han mostrado capacidad de reconocer cuando ya se produjo el aborto. Por eso la indicación de aborto en casa en cuestión o en contexto de pandemia es tan importante porque se puede hacer, porque es un procedimiento seguro que si se hace pues bajo las indicaciones precisas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las posibilidades siempre están, tenemos que cumplirlas, la ruta está, el protocolo está, todo está escrito, es nuestro deber estar informadas y informados y actualizados en toda la atención a las mujeres en esta situación. Y ahora ya como para terminar y como para contextualizar, pues cuál es la meta actual. En este momento Colombia no está mal ubicada frente a las causales, o sea, frente a otras sentencias de aborto, porque también hay que aclarar que no hay límite de edad gestacional para acceder a un aborto bajo esos 3 causales. Lo que sí hay es una limitación en profesionales dispuestos a hacerlo. No hay que alarmarnos por la no limitación de edad gestacional porque el 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen durante el primer trimestre. ¿Qué situaciones me pueden llevar a mí a no reportar el embarazo o a no acceder a la interrupción voluntaria del embarazo antes del tercer trimestre? La desigualdad social o la inequidad que hay con la ruralidad. ¿Por qué? Porque son mujeres o personas que no tienen acceso a servicios de atención en salud de manera integral, por lo cual hay mujeres que no se hacen exámenes sino hasta una semana antes de que ya esté a punto de parir, ¿cierto? Entonces, estos son casos en los que se puede llegar a tener procesos de interrupción voluntaria del embarazo en edad gestacional muy avanzada, o niñas que sus padres no las llevan al médico porque, pues, ¿cómo van a llevar a una niña así? O porque hay niñas menores de 14 años embarazadas que lo último que van a pensar sus familias es que ellas están embarazadas, pues porque son niñas, ¿no?
pero pues son los casos más graves que podemos encontrar y son las posibilidades más amplias para consultar tarde a la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, Recordemos que el aborto es, o sea, es el procedimiento con más daños, con más daños en mortalidad y discapacidad en Colombia, pero es la causa más evitable. ¿Esto qué quiere decir? Que el aborto no debería representar un riesgo para la salud pública de las mujeres si estuviera debidamente asegurado y garantizado para todas de manera libre y equitativa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos las complicaciones de los embarazos, que son muchísimo mayores, pero estos procedimientos en realidad son muy seguros, son muy estudiados y que se llevan haciendo por muchísimo tiempo. Lo que nosotros tenemos, o al contexto al que nos enfrentamos en nuestro país es pues a las posiciones políticas y religiosas frente al aborto y al creer o que cualquier persona puede decidir sobre lo que yo quiera ejercer sobre mi cuerpo. Entonces, la meta actual frente a la salud de las mujeres es la despenalización total, porque aun cuando hay despenalización bajo 3 causales, el aborto sigue siendo un crimen en el Código Penal y aún hay mujeres que están siendo judicializadas por acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la meta actual es la despenalización total. El año pasado se generó el movimiento Causa Justa por eliminación del delito de aborto, donde se unen más de 60 articulaciones de colectivas, tanto de colectivas sociales feministas como científicas, como es el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, como son otras organizaciones autogestionadas, en busca de interponer a la Corte Constitucional otra vez la búsqueda de la despenalización total del delito del aborto. ¿Estos cuáles son los beneficios? Eliminamos la estigmatización tanto social como judicial dentro de los procedimientos o dentro de la línea de procedimientos que se va a hacer. Y es muy importante porque no podemos seguir señalando a las niñas o mujeres que quieren abortar porque no, simplemente porque no está bien, porque es su derecho y porque es necesario garantizarle la vida a las mujeres y niñas. ¿Cuáles son las alternativas frente a este tipo de situaciones? Pues las redes de acompañamiento. Actualmente pues nosotros tenemos las dos clínicas privadas más importantes y que han surgido como una alternativa muy, muy fiable y segura para las mujeres, pues el Enca Microfamilia, pero pues son servicios que se tienen que pagar y ahí entonces lo que convierte en inaccesible para todas las mujeres. Aunque ellos tienen servicios de atención para mujeres sin recursos o en situación de vulneración o en vulneración, pues siempre sigue siendo una atención más que todo o mayoritariamente privada. O hay redes de acompañamiento autogestionadas, como son grupos feministas que se preparan, se reúnen y se capacitan para hacer acompañamientos a abortos a mujeres que lo necesiten, porque ya sea porque tienen miedo de asistir al servicio de salud, porque no saben cómo asistir al servicio de salud, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué explicación tengo que dar, no saben que existen las causales o simplemente pues le tienen miedo a un sistema que las ha criminalizado tanto tiempo. Entonces, pues también están esas redes de acompañamiento. Eh, la penalización del aborto lo que hace es violar el derecho a la salud porque obliga a las mujeres a abortar de manera insegura, de manera que pone en riesgo sus vidas. Por eso es tan importante cuando hablamos sobre un aborto como justicia social, porque las víctimas principales son mujeres empobrecidas, racializadas, estigmatizadas, discriminadas,
En este caso, pues también tenemos que hablar del contexto migratorio del país en el que las mujeres migrantes pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo las mismas causales que cualquier mujer eh, colombiana, pero efectivamente ellos no saben eso. Eh, esto era más o menos todo lo que tenía por decir. Igual me gustaría saber, pues, si tienen dudas, si tienen comentarios o reflexiones adicionales que podamos compartir y pues espero se hayan llevado el mensaje principal de la charla, que más allá de procedimientos y rutas, es entender que nuestro rol como profesionales de salud siempre es garantizar eh, la seguridad de las mujeres eh, y no tenemos por qué cuestionar bajo ningún motivo sus decisiones. Entonces, pues sigamos trabajando por un aborto despenalizado, legalizado y liberado, porque es lo que merecen todas y todos los cuerpos están. Entonces, si Muchísimas tienen dudas, gracias. pues estoy atenta. Sí, ¿tienen preguntas? Creo que no. Listo. Muchísimas gracias a todos por participar, principalmente a Sabit por ser nuestra ponente esta noche. Muchas gracias por la intervención y por toda la información que nos trajiste. Vale, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias de nuevo a las personas participantes. Espero que se haya quedado muy claro. Toda la información la saqué del protocolo para la prevención del aborto inseguro en Colombia. Ahí está súper especificado todo por si la quieren consultar. Tiene muchísima información adicional sobre casos más específicos, sobre rutas de atención en establecimientos de atención primaria y todo esto. Y ya, eso sería todo. Listo. Muchas gracias a todos. Espero tengan una muy feliz noche y pues nos pueden seguir en Instagram para los siguientes eventos y se los voy a enviar acá para que lo tengan a mano. Y también subiremos la charla a YouTube por si la quieren volver a ver. Muchas gracias, hasta luego.